Bueno, vamos a continuar en la clase de mecánica del medio continuo. Lo que es, vamos a ver un poquito lo que es una introducción a la teoría de la termoelasticidad, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es el capítulo 5, que es la introducción a la mecánica de sólidos, ¿no? ¿Por qué vamos a ver la teoría de la termoelasticidad? Bueno, tenemos que aquí, bueno, en esta parte de, aquí en el país de México, particularmente en el norte de México, tenemos pues temperaturas muy altas, ¿no? Y aparte pues tenemos diferenciales de temperatura muy importantes, ¿no? Entonces es importante y muy necesario que consideremos lo que es los esfuerzos térmicos, ¿no? Y para poder incluirlo esto en nuestra clase de mecánica del medio continuo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Ok, entonces, bueno, vamos a analizar lo que son los esfuerzos térmicos. Aquí tenemos un elemento, digamos que este no es un elemento, es un cubo o un elemento diferencial. Debido a los esfuerzos térmicos, este elemento se expande, ¿no? Se expande principalmente, pues, debido a diferencia de temperaturas, ¿no? Ok, entonces tenemos que debido a los esfuerzos mecánicos, tenemos que el esfuerzo es igual a 3 veces K multiplicado por el diferencial de deformaciones, ¿no? ¿Por qué 3 veces K, no? K es lo que es la constante volumétrica y 3 viene de una expansión de Taylor que había deducido anteriormente, ¿no? Pero bueno, lo que son los esfuerzos mecánicos es proporcional a 3 veces K por las deformaciones mecánicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a incluir ahora, aparte de las deformaciones mecánicas, vamos a incluir las deformaciones térmicas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estas deformaciones son proporcionales o iguales a alfa. Alfa es lo que es la constante de dilatación térmica y dt es la diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces aquí lo que afecta más bien no es la temperatura, ¿no? Sino el diferencial de temperaturas, ¿verdad? Entonces aquí es importante notar que para que exista una diferencia importante de esfuerzo tiene que haber un diferencial de temperatura, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar lo que son los diferenciales de deformación mecánica y les vamos a sumar los deformaciones térmicas, ¿no? Entonces simplemente sumamos de aquí para acá, pasamos este 3K dividiendo y sumamos lo que son las deformaciones volumétricas con las deformaciones mecánicas más las deformaciones térmicas, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas deformaciones. Vamos a suponer que sigma V es igual a sigma M simplemente por un cambio de notación, ¿no? Lo que es sigma V son los esfuerzos volumétricos y sigma M habíamos visto anteriormente que era igual a sigma X más sigma Y más sigma Z, que son los esfuerzos isotrópicos, ¿no? Que son a su vez los esfuerzos volumétricos, ¿no? Entonces, y también vamos a notar que el epsilon B, que son las deformaciones volumétricas, son las deformaciones también volumétricas o deformaciones isotrópicas, ¿no? Que es, acuérdense que epsilon M es igual a epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Ok. Bueno, entonces pues vamos a lo que es a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Y vamos a encontrar los esfuerzos, ¿ok? Entonces, en lugar de usar diferenciales, vamos a sustituir las deformaciones mecánicas y vamos a encontrar las deformaciones térmicas, ¿sí? Aquí vamos simplemente a despejar y vamos a encontrar los esfuerzos, pero ahora van a ser deformaciones, o más bien esfuerzos finitos y deformaciones finitas, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, en lugar de un diferencial de t, vamos a tener una diferencia finita, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación un ejemplo sencillo donde no vamos a utilizar diferenciales, pero bueno, pero utilizamos los que son diferenciales finitos, ¿no? Bueno, vamos a utilizar la ecuación para los esfuerzos, perdón, para las deformaciones distorsionales, ¿no? Había visto que los esfuerzos eran proporcionales a las deformaciones distorsionales con lo que es la constante de cortante, ¿no? Constante del módulo de cortante. ¿Ok? Entonces, pues, y ahí vamos a recordar lo que es la constante de la M y lo vamos a sustituir en las ecuaciones que a continuación tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sigma X es igual a ¿qué? Es igual a sigma X menos sigma M más sigma M, ¿no? Entonces vamos a sumar y vamos a restar, ¿verdad? Y tenemos que sigma X menos sigma M es de la constante distorsional, ¿verdad? Simplemente la constante distorsional que es 2G
Simplemente despejamos sigma x y sigma m, lo obtuvimos aquí, ¿verdad? Y lo que es el sigma m, lo obtenemos de acá, ¿verdad? Que a su vez se obtuvo de acá mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces obtenemos una ecuación para sigma x, ¿verdad? Para sigma x ahora es igual a 2g por epsilon x menos epsilon m más lo que es la constante volumétrica, y le vamos a restar ahora lo que son las constantes térmicas, ¿no? Aquí si se fijan, aquí vamos a tener lo que es la constante de dilatación térmica. Okay. Bueno, entonces pues simplemente hacemos operaciones y tenemos que esta ecuación, ¿verdad? Tenemos esta ecuación, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación vamos a utilizarla para lo que son los desplazamientos, ¿no? Entonces, habíamos visto anteriormente que epsilon x era igual a la parcial de Sx con respecto a x, ¿verdad? Epsilon y es igual a la parcial de Sy con respecto a y, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en lugar de usar epsilon x, vamos a utilizar la parcial de Sx con respecto a x. En lugar de epsilon m y lambda, vamos a utilizar lo que es la divergencia del vector deformaciones, que es epsilon x más epsilon y más epsilon z, ¿verdad? Y esto lo dejamos igual, ¿verdad? Entonces ahora sí tenemos una ecuación para sigma x, ¿no? Entonces, con esta ecuación de sigma x, vamos a utilizarla para sustituirla en las ecuaciones fundamentales de la elasticidad, como vemos posteriormente. Vemos en la ecuación fundamental de la termoelasticidad, vamos a incluir lo que son los esfuerzos térmicos, ¿no? Y se acuerdan, la ecuación fundamental de la elasticidad llegaba hasta acá, ¿verdad? Llegaba hasta acá, ¿no? Y ahora le vamos a agregar los esfuerzos térmicos, que es esta parte de aquí. Simplemente lo que vamos a hacer, había visto anteriormente con esta derivada parcial, derivamos la divergencia de S y a su vez vamos a derivar la temperatura, pero ahora con respecto a X, ¿no? Entonces aquí tenemos una temperatura en forma diferencial, ¿verdad? Entonces esta sería la ecuación fundamental de la termoelasticidad para lo que son las ecuaciones diferenciales de equilibrio en el eje X, ¿verdad? Similarmente, hacemos un análisis muy parecido a lo que hicimos anteriormente, pero para lo que es sigma y, ¿verdad? Entonces tenemos esto para sigma y, y igual para sigma z, ¿verdad? Vamos a tener un análisis muy similar a lo que sí hemos hecho anteriormente, pero pues aquí vamos a agregar lo que son las constantes térmicas, ¿verdad? La constante de dilatación térmica y la constante volumétrica, ¿no? Bueno, entonces, ya juntando las ecuaciones fundamentales de la termoelasticidad en forma más compacta, vamos a tener que lo que es el laplaciano, ¿verdad? Más el gradiente por la divergencia de S. Aquí le vamos a agregar simplemente lo que es el gradiente de T. El gradiente de T es el gradiente de las temperaturas, que va a estar expresado con esta parte de acá, ¿no? Esta parte de aquí son simplemente constantes, ¿verdad? Entonces, en lugar de utilizar el gradiente de T, vamos a utilizar, en lugar de utilizar estas ecuaciones, utilizamos el gradiente de T, una sola ecuación, ¿verdad? Otra forma de expresarlo es con la divergencia, ¿no? Acuérdense que la divergencia es igual a producto punto del operador nabla por S, ¿verdad? Y el gradiente de la divergencia, pues simplemente el gradiente de la divergencia. Y el gradiente de temperaturas, pues simplemente utilizamos el simbolito del operador nabla, ¿no? Para en lugar de utilizar el gradiente, vamos a utilizar este operador. Bueno, son dos formas de expresarlo, ¿verdad? Entonces, pues estas son lo que son las ecuaciones fundamentales de la elasticidad. Ok. Sería más bien, ahora sí, ecuaciones fundamentales de la termoelasticidad. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo. En este ejemplo sencillo, pues no vamos a utilizar estas complicadas ecuaciones, simplemente vamos a utilizar, en lugar de utilizar diferenciales de temperatura, vamos a utilizar diferenciales finitos de temperatura, ¿no? Entonces no vamos a utilizar eso, ¿no? Entonces, en este ejemplo, tenemos un tornillo de acero de sección AA. La A es por acero y la B es por bronce, ¿ok? Entonces, el tornillo de acero de sección AA es 6 centímetros cuadrados y la sección de bronce es la tuerca. Toda esta parte de aquí es la tuerca, ¿verdad? Y esta es la parte de acá, es el acero, ¿ok? Entonces, el acero tiene una sección de 6 centímetros cuadrados. Bueno, le vamos a calcular el diámetro y le calculamos, ¿verdad? Lo que es el área. Y el área de bronce, pues ya tenemos un área de 18 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, esta parte se calienta a 215 grados centígrados, ¿verdad?
al principio tenemos una temperatura de 13 grados y todo se calienta a 215 grados centígrados, ¿no? Entonces, vamos a calcular los esfuerzos en la sección transversal de lo que es el bronce y lo que es el acero, ¿no? Entonces, vamos a calcular los esfuerzos con las ecuaciones de la termoelasticidad, ¿no? En este caso vamos a utilizar una versión muy sencilla, ¿no? Vamos a utilizar los esfuerzos. En este caso no vamos a utilizar lo que es la constante de 3K, ¿verdad? Vamos a utilizar una constante lineal. ¿Por qué? Porque tenemos que las ecuaciones van a ser solo en el eje X, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar 3K, vamos a utilizar el módulo de elasticidad, ¿no? Vamos a utilizar el módulo de elasticidad y en lugar de utilizar aquí 3K, vamos a utilizar simplemente E, ¿verdad? Por alfa, ¿no? Alfa es la constante de dilatación térmica y en lugar lo que es el diferencial de temperatura vamos a utilizar T menos T0, ¿no? Ok. Entonces tenemos una sola dimensión. Como tenemos una sola dimensión, simplemente vamos a utilizar sigma X, ¿no? Bueno, vamos a borrar aquí para que no se nos estorbe. Ok. Y utilizamos esta ecuación, ¿verdad? Vamos a utilizar otra ecuación que son las deformaciones, ¿no? Había visto que las deformaciones volumétricas eran igual a 3K, ¿verdad? Por alfa, por el diferencial de temperatura y más la deformación volumétrica, ¿no? Entre 3K, ¿no? En este caso vamos a utilizar esa misma ecuación, pero en lugar de utilizar los 3K, vamos a utilizar lo que es la constante volumétrica, ¿verdad? La despejamos, ¿verdad? Entonces esta ecuación simplemente me está diciendo que la deformación en el acero es igual a la deformación en bronce, ¿no? Entonces, si checamos la ecuación anterior, utilizando para una sola dimensión, simplemente aquí lo que estamos haciendo es igualando la deformación del acero y la deformación del bronce, ¿no? Entonces, la deformación del acero va a ser igual a alfa A, que es la constante de dilatación térmica, multiplicado por el diferencial de temperatura, más lo que es los esfuerzos, las deformaciones mecánicas, ¿no? Estas son las deformaciones mecánicas, va a ser sigma A contra epsilon A. Entonces, acordamos que sigma A es el esfuerzo en el acero y el módulo de elasticidad A es el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Aquí, caso para el bronce, pues tenemos algo parecido, ¿no? Tenemos el diferencial de temperatura de los dos materiales y la constante de dilatación térmica del bronce, el módulo de elasticidad del bronce y los esfuerzos en el bronce, ¿no? Entonces, utilizamos esta ecuación, ¿verdad? Tenemos que los esfuerzos en el acero van a ser igual a la fuerza que le estamos aplicando entre el área del acero. Habéis visto que el área del acero es de 6 centímetros cuadrados, ¿verdad? La fuerza que estamos aplicando a ambas partes no sabemos qué fuerza tenemos. Aquí vamos a, bueno, no quiero poner aquí lo que es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Vamos a hacer un dibujo aquí y por sumatoria de fuerzas simplemente la sumatoria de fuerzas en un sentido es igual a la sumatoria de las fuerzas en el otro sentido, ¿verdad? Y vamos a ver que estas fuerzas son negativas, ¿no? Entonces, esta fuerza es positiva, esta fuerza es negativa, pero el área del bronce es un poquito mayor. Acuérdense que el área del bronce es igual a 18 centímetros cuadrados, ¿verdad? Sustituimos el área de 18 centímetros cuadrados, la fuerza, ¿verdad? Tenemos el sigma del acero y la sigma del bronce, y vamos a sustituir en esta ecuación aquí, ¿verdad? Entonces, sigma A, vamos a decir aquí, sigma B, ¿verdad? Vamos a sustituir las constantes de elasticidad, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad del bronce es igual a 22 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Simplemente lo buscamos en una tabla, ¿verdad? El módulo de elasticidad del bronce también lo buscamos en una tabla, es 10.6 por 10 a la 5. Vamos a incluir estas ecuaciones aquí, ¿verdad? Y tenemos que la constante de dilatación térmica del acero, la buscamos. Las unidades de la constante de dilatación térmica pues, es en unidades de 1 sobre grados centígrados, ¿no? ¿Verdad? Porque la temperatura está en grados centígrados, ¿verdad? Eliminado grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues no vamos a utilizar unidades aquí, ¿no? Entonces tenemos que la constante de dilatación térmica es 11.6 del acero y la constante de dilatación térmica del bronce es 16.8 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, 1 sobre grados centígrados o no le ponemos unidades, ¿no? Entonces, sustituimos todos los valores en esta ecuación, este valor, lo que es en esta ecuación, este aquí, ¿verdad? Entonces, lo único que nos queda es poner los diferenciales de temperatura. El diferencial de temperatura tenemos que, ¿cómo se llama?
Esto que tenemos una diferencia de temperaturas de 215 grados menos 15 grados. Bueno, inicialmente decían 13, ¿no? Pero son 15. Entonces, lo que es este objeto está originalmente a 15, lo calentamos y lo subimos a 215 grados y tenemos un diferencial de temperatura de 200 grados. ¿Ok? Entonces, sustituimos la ecuación, en esta ecuación que está aquí, sustituimos todo, ¿verdad? Tenemos el alfa, tenemos F sobre 6, aquí vamos a tener cuidado con el signo negativo, ¿no? Porque la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, tengo mucho cuidado con el signo negativo, ¿verdad? Y vamos a poner aquí los 200 grados centígrados, que son las diferenciales de temperatura, que es el delta T, que acuérdense que es finito, y aquí tenemos lo que son el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces vamos aquí a hacer un pequeño despeje, es una ecuación con una incógnita, y obtenemos que la fuerza en ambas partes es de 8110 kilogramos, ¿no? Para que las deformaciones sean iguales, ¿verdad? Y pues ya obteniendo esto, pues ya lo demás es muy fácil, es obtener los esfuerzos, tanto en el acero como en lo que es el bronce, ¿no? Entonces, el esfuerzo en el acero va a ser igual a, con esta ecuación, que son 8110 entre 6, que son 6 centímetros cuadrados, tenemos un esfuerzo de 1351 kilogramos por centímetro cuadrado, y lo que es el esfuerzo en el bronce es 8110, ¿verdad? Entre el área del bronce, ¿no? En este caso, pues, aquí el signo negativo me está diciendo que el bronce, pues vamos a decir que está a compresión y el acero, pues está a tensión, ¿no? Podemos decirlo de esta forma. Bueno, vamos a terminar.